Para esta curaduría se puso en juego dos de los ejes temáticos que manejamos permanentemente en la Casa Clavijero. Estos ejes temáticos son patrimonio regional, el tema de la ciudad, el legado jesuita y temas de ciencia o ligados a otras disciplinas que ofrece el ITESO. En este caso concreto, se puso en juego el tema del patrimonio de la ciudad. Trabajar este tema, como lo había concebido, lo hice a la limón con el arquitecto Juan Palomar. Entonces, primero fue discutir qué es lo que queríamos presentar del árbol, qué significaba el árbol para la ciudad y qué significaba el árbol como un patrimonio. A partir de esto, fuimos estableciendo núcleos temáticos. Y al estar estableciendo estos núcleos temáticos, hubo un encuentro con un par de gentes que son el arquitecto Oscar Castro y el fotógrafo Mito Covarrubias, que paralelamente estaban trabajando un pub en el DHDU, en el ITESO, que se llamaba Árbol con Sentido. Al platicar con ellos nos dimos cuenta que esa parte de su temática era afín a nuestro guión y que podía sumarse. Entonces, ya hecho esto, siempre hay que discutir, y ahí por ejemplo entra el museógrafo, cómo vamos a contar esa historia dentro de la casa. O sea, la casa no es un espacio lineal que te permita ir contando una historia cronológicamente, por ejemplo. Entonces, siempre optamos normalmente por núcleos temáticos que sean independientes y que cada área de la casa pueda ser leído ese núcleo de manera sola y a la vez irse interrelacionando con los otros núcleos, encadenándolos, pero no dependiendo uno del otro, sino más bien haciendo eco o desarrollando diversos aspectos. Por ejemplo, el árbol por sí mismo es un tema muy, muy rico. Entonces, por un lado tiene aspectos simbólicos, por otro lado tiene aspectos que dan bienestar a la ciudad a través de sus características, ¿no? Como oxigenar, como dar sombra, como atemperar el clima. Entonces, eso ya te da una pauta, o sea, ver las bondades del árbol, sería un núcleo. Otro fue reconocer cuál era el árbol emblemático de la ciudad. Elegimos a la jacaranda, que es algo que se dice de Guadalajara, que es notable para los mismos habitantes. O sea, todo el mundo reconoce el árbol y a la jacaranda como algo cercano y propio. Y con el pub sumamos la gran riqueza de árboles que hay en la ciudad. Y el valor del árbol desde el punto de vista visual. Ese trabajo lo hicieron muy bien los alumnos y su maestro Mito al fotografiar los mejores ejemplares de cada especie que hay en la ciudad. Entonces esto permitió que transmitir el conocimiento y el amor a los árboles a través de apreciarlos en su belleza y en sus conjuntos, donde hay una serie de jacarandas, una serie de tabachines que dan perspectivas urbanas muy diferentes. Entonces, fue otro de los núcleos. Otro, por supuesto, que determinamos manejar fue los peligros del árbol. O sea, ¿a qué está sujeto el árbol? En dos ámbitos, en el humano y lo natural. Entonces ahí vimos la cuestión de las talas inmoderadas y la cuestión de las plagas. O sea, ¿cuáles son las plagas más comunes en la ciudad? Otro de los temas que vimos y que le daban un toque muy especial a
a la exposición fue el núcleo temático de los herbarios, que están hechos en el ITESO con especies del ITESO y que se volvieron muy atractivos en una vitrina. Y por otro, las semillas de estos árboles presentadas como esculturas en las vitrinas que le daban un carácter muy especial de encuentro con algo cotidiano que ni siquiera percibimos ya, haberse destacado como un elemento único, con un elemento riquísimo en forma, en textura. Y dos núcleos más que se manejaron en esa exposición fue, por un lado, nuestra propia casa, el ITESO, visto desde la perspectiva de que es el mejor ejemplo de un bosque urbano en la ciudad. Entonces ahí vimos la gran variedad, lo que hace el ITESO y cómo este cuidado por los árboles, este amor por los árboles rebasa en mucho simplemente el ser algo de adorno en un espacio arquitectónico, sino que se convierten en algo fundamental. Y cerramos la exposición con un tema que surgió en el momento, o sea, que no estaba previsto en el guión y que lo incorporamos, que fue el incendio en el Bosque de la Primavera. En este caso nos tocó ir dando seguimiento a esta historia que sucedió en unas semanas, y el núcleo estaba configurado por algo muy simple, con todas las notas de los periódicos que iban saliendo diariamente, y con dos fragmentos de troncos quemados que los trajimos de la primavera. Entonces, esto te da una idea de cómo un guión puede ser flexible e ir sumando y contextualizando. O sea, hablamos del árbol en la ciudad, del árbol en nuestra casa universitaria, del árbol en el contexto urbano y del árbol como algo para ser disfrutado y visto por su forma.